su venia. Voy a dividir el presente alegato en dos partes, señor magistrado. La primera parte respecto a los hechos y los elementos jurídicos del caso en concreto, y la segunda parte en relación a las consecuencias políticas que va a tomar una decisión y que tomará este tribunal finalmente una sentencia. Lo primero que hay que decir que debido a que son hechos políticos, lo acontecido el 7 de diciembre, que requieren de una calificación jurídica, es necesario cierta precisión respecto a ciertos conceptos que están entre lo jurídico y lo político. Y como decía el profesor Peter Harberle, esta frontera entre lo jurídico y lo político es borrosa y oscura. Es por eso la precisión conceptual necesaria en el derecho constitucional y la ciencia política. Es por ello que no voy a usar el término golpe de Estado, que pertenece al mundo de la ciencia política. He buscado en nuestra Constitución y en las constituciones latinoamericanas, no existe en el derecho constitucional nacional y tampoco latinoamericano en la palabra o el concepto jurídico golpe de Estado, que es parte de la ciencia política, por lo que a fin de evitar la politización del caso, evitaré este término. Lo que usa el derecho constitucional y latinoamericano es la palabra cierre del Congreso. Lo que sucedió, magistrado, es que, de acuerdo al artículo 118 de la Constitución Política del Estado, los presidentes toman decisiones políticas. Y la decisión política que tomó el presidente Castillo el 7 de diciembre fue una decisión política que no tenía aprobación en la costa del Perú y sobre todo en Lima. Pero sin embargo tenía aprobación y legitimidad en las provincias del Perú, sobre todo en la región sur. Esta decisión política que tomó el presidente al amparo del artículo 118 de la Constitución Política es que requiere que el artículo 117 señala que el presidente puede ser acusado y llevado a juicio político de conformidad al procedimiento del artículo 89 del reglamento del Congreso. ¿Qué aconteció sobre esto, señores magistrados? Que ya existía una vacancia a aquella fecha iniciada por el congresista Málaga, que acusaba al presidente de 3 imputaciones. La primera, copamiento y desmantelamiento del aparato estatal. Segundo, denuncia de corrupción. Y tercera imputación, inmoralidad y plagio académico. Estas 3 imputaciones fueron notificadas al presidente Pedro Castillo para que ejerza su derecho a la defensa. Sin embargo, en esta situación ocurrió la decisión política del 7 de diciembre y el Congreso inicia el procedimiento de la vacancia, pero en este caso no notifica en este nuevo procedimiento sobre el nuevo elemento de imputación, que es el cierre del Congreso del día 7 de diciembre. Es decir, esta nueva acusación, esta nueva imputación no fue notificada al presidente Pedro Castillo para que ejerza su descargo y su derecho a la defensa. Derecho que lo tiene todo ciudadano en nuestro país conforme al artículo 139 de la Constitución, que fue vulnerado por el Congreso de la República. ¿Qué otra vulneración aconteció? Cuando se pasa a votación, señores magistrados, la acusación e imputación que hizo en el documento de vacancia de estos 3 imputaciones señaladas, sin embargo, cuando se pasa a votación por esta 4ª imputación, que es la de cierre del Congreso. Es decir, se acusó de 3 elementos A y se votó de un 4º elemento B. Y eso se llama, magistrados, vulneración al debido proceso. Porque ningún ciudadano en nuestro país puede ser acusado o imputado de una acusación A y luego a la hora de votación sentenciado o sancionado de una acusación B, lo que vulneraría el debido proceso conforme al artículo 139 de la Constitución Política del Estado, segunda vulneración constitucional. Pero el Congreso va más allá en su abuso de poder, señores magistrados. ¿Por qué? Porque cuando pasa a votación, de acuerdo al artículo 89 del reglamento del Congreso, señala que las vacancias inmediatas, es decir, sin debate, requería las 4/5 partes de congresistas, que implica 104 votos. Sin embargo, la votación alcanzó 101 votos, lo que vulnera el principio de legalidad establecido en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, señores magistrados, también quiero señalar cuál ha sido la práctica constitucional en materia de cierre de Congreso, porque hay una práctica, una tradición jurídica constitucional en nuestro país que tiene que tomarse en cuenta para poder calificar estos hechos políticos y darle una calificación jurídica constitucional. ¿Cuál ha sido la práctica constitucional? En 1919, Augusto B. Leguía cerró el Congreso estando vigente la Constitución de 1860 y en su artículo 65 se acusaba al presidente que disolvía el Congreso.
Augusto Abel Leguía, señores magistrados, no fue acusado constitucionalmente por cerrar el Congreso. Fue procesado penalmente y terminó junto con su hijo procesado penalmente por corrupción. Pero nunca, jamás fue acusado constitucionalmente y menos procesado por cerrar el Congreso. Manuel Odría, en el año 48, de igual manera, estando vigente en la Constitución del 33, en su artículo 150, señalaba la acusación al presidente que disolvía el Congreso. Manuel Odría, señores magistrados, no fue acusado constitucionalmente por cerrar el Congreso y menos procesado penalmente por cerrar el Congreso. Ricardo Pérez Godoy, en julio del 62, cerró el Congreso con la Constitución del 33 y la Constitución en el artículo 150 señalaba que se debía acusar al presidente. Sin embargo, en nuestra práctica constitucional, Pérez Godoy no fue acusado por cerrar el Congreso y menos procesado penalmente. Finalmente, Velasco Alvarado, estando vigente la Constitución del 33, cerró el Congreso el año 68. Tampoco fue procesado por cerrar el Congreso y menos procesado penalmente. Y finalmente, Alberto Fujimori, el 92 magistrado, con la Constitución del 79, que señalaba en su artículo 210 que se acusaba al presidente que se disolvía el Congreso, Fujimori no fue acusado por cerrar el Congreso ni procesado por cerrar el Congreso. Fujimori fue procesado por delito de corrupción y lesa humanidad. Y finalmente Vizcarra, el 30 de septiembre, también cierra el Congreso en el año 2019. ¿Qué significa eso, magistrado? Que en nuestra práctica constitucional, en esa relación de contrapeso entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, el Poder Parlamentario, es que el cierre del Congreso es un hecho político que está vinculado a la legitimidad o no en un juicio político. Es decir, un juicio político debe evaluar la conveniencia o no de una decisión política, porque de eso se trata un juicio político. Este juicio político el presidente Pedro Castillo no lo ha tenido y más aún ha sido vacado ilegalmente, como es señalado. Para terminar, señor magistrado, en la práctica constitucional latinoamericana son 5 presidentes que han cerrado el Congreso. El primero de ellos, Bodaberry, en Uruguay, que cerró el Congreso y tampoco fue procesado por cerrar el Congreso, sino fue procesado penalmente por lesa humanidad, igual que Fujimori en nuestro país. Por contrario, Figueroa Alcorta en Argentina, el año 1908 cerró el Congreso, no fue procesado por cerrar el Congreso ni acusado por cerrar el Congreso. Por el contrario, terminó como presidente de la Corte Suprema de Argentina, porque cerrar el Congreso es un hecho político, mas no es un hecho delictivo. Y finalmente, magistrados, solicito que este tribunal aplique las 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece sobre los derechos políticos. Caso Petro contra el Estado de Colombia y el caso Leopoldo Sea contra el Estado de Colombia, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los derechos políticos de elegir y ser elegido, como es el caso del presidente Pedro Castillo, solo pueden ser suspendidos mediante sentencia judicial firme, no mediante resoluciones administrativas, como este caso emitió el Congreso de la República. Por esas razones solicitamos que se declare fundada la demanda en todos sus extremos, señor magistrado. Gracias. Puede ser usted la palabra.